Hola a todos, bienvenidos a la clase de Matemática 2. Hoy continuamos con el contenido que es derivada. Ya estuvimos viendo la derivada de una función por definición. También hemos visto en la clase pasada la derivada de una función aplicando reglas prácticas. En la clase de hoy vamos a ver la derivada de una función implícita y vamos a estar viendo aplicaciones de la derivada en el análisis de una función y resolución de situaciones problemáticas. Bien, comencemos con la derivada de una función implícita, a que llamamos función implícita. Es una función que está expresada de tal forma que las variables x e y están relacionadas y no hay una expresión en donde tengamos una de las variables en uno de los miembros eh, despejado. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos. La forma implícita de una función, en donde vemos que las dos variables se encuentran relacionadas mediante la operación producto en uno de los miembros, en este caso el primer miembro, igualado a una constante. La forma explícita de esta función es cuando tenemos la variable dependiente en el primer miembro despejado y la variable independiente en el segundo. Se puede expresar de dos formas distintas. La derivada de esta función en su forma explícita se puede aplicar la regla de la potencia. Entonces tenemos negativo x a la negativo 2, que también se puede expresar de esta manera. Bueno, existen algunas funciones que no es posible expresarlo en su forma explícita. O sea que no podemos expresarlo como y en función de x. Entonces a estas funciones se los deriva mediante la regla de derivación implícita, que vamos a ver a continuación. Entonces respecto a esto tenemos el primer ejemplo. Tenemos x al cubo, que es una función explícita. Entonces su derivada es x, este es x al cuadrado. Si tenemos que derivar la función y con respecto a x, entonces aplicamos la regla de la cadena. Tenemos entonces la potencia, derivamos la potencia y luego la derivada de la función interna, que en este caso es y, que se expresa como de y sobre dx. Asimismo, acá tenemos una función implícita en donde tenemos que hallar la derivada. Entonces derivamos aplicando varias reglas, la regla de la suma, la primera de ellas. Entonces la derivada de x con respecto a x es 1. Y la derivada de 3y con respecto a dx, entonces vemos que la constante se extrae del signo de derivación y nos queda la derivada de y o de y con respecto a x. En el cuarto ejemplo tenemos la función x y cuadrado, que es una función implícita. Entonces, como tenemos un producto, aplicamos la regla del producto. Como primero y segundo, primero es x y segundo es y al cuadrado, entonces la regla me dice que es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Acá indicamos la regla del producto y luego derivamos x multiplicado por esta derivada, que es una función compuesta, podemos decir. Entonces aplicamos la regla de la cadena, el 2 baja y se le resta 1 al exponente y luego se multiplica por la derivada de y con respecto a x. Acá tenemos la derivada de x con respecto a x, que es 1. Finalmente, efectuando acá la operación indicada, nos queda la derivada de esta función implícita. Bueno, ¿cuál es la estrategia o la sugerencia para derivar funciones implícitas? Primero es que podamos derivar ambos lados de la ecuación con respecto de x. Luego se
debe agrupar todos los términos que tengan la derivada de y con respecto a x. Normalmente del lado izquierdo de la ecuación. Luego los demás términos se pasan a la derecha de la ecuación. Luego se factoriza de y con respecto de x del lado izquierdo y finalmente se despeja este término. De esa manera se encuentra la derivada de la función de manera implícita. Acá tenemos un ejemplo, una función implícita, entonces aplicamos la derivada a ambos miembros. Acá aplicamos la propiedad, ¿verdad? La regla de la cadena para este término. Vamos viendo cada término. Entonces el 3, la derivada de y al cubo es 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Acá lo mismo. La derivada de y cuadrado es 2y por la derivada de y con respecto a x. Luego la derivada de 5y, 5 sale de la diferencial y queda de y con respecto de x. Y luego acá tenemos la derivada de x cuadrado con respecto de x. ¿Sí? Se aplica la regla de la potencia, queda 2x. Y la derivada de una constante que es 0. En este caso tenemos todos los términos con las diferenciales del lado izquierdo. Este término pasa al lado derecho. Luego se factoriza como factor común y finalmente se despeja de y con respecto de x. Y esa es la derivada de la función de forma implícita. Acá tienen otro ejemplo para poder analizar un siguiente ejemplo. Y el siguiente análisis que vamos a hacer es con respecto al razón de cambios relacionadas. Bueno, ¿qué llamamos razón de cambio? Razón de cambio, la derivada de una función indica razón de cambio entre variables que podemos tener en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando estudiamos la cantidad de agua que sale de un depósito, como por ejemplo un depósito cónico en este caso, tenemos que el volumen cambia, ¿verdad? El volumen cambia en el transcurso del tiempo, también el radio cambia y la altura. Todos cambian con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, considerando la relación entre estas variables, el volumen es pi sobre 3 radio al cuadrado por altura, en el caso del cono. Entonces, esta es una función que está de forma implícita, entonces aplicamos la regla de derivación implícita a ambos miembros. Entonces nos queda la derivada del volumen con respecto al tiempo. Acá, como tenemos un producto, aplicamos la regla del producto, esta constante sale y se deriva este producto. Aplicamos la regla de la cadena, ¿verdad? Estamos derivando la función r cuadrado y h y nos queda de esta manera, que es la derivada, y podemos ver en esta expresión la relación entre variables, ¿verdad? La razón de cambio de las variables b con respecto a las variables h y r. Bueno, tenemos un problema de aplicación. Tenemos las variables x e y, que son dos funciones derivables de t con respecto a t, relacionadas mediante esta función, ¿verdad? Entonces, nos pide calcular de y con respecto a t, o de la derivada de y con respecto al tiempo, para un valor particular de x que es 1. Y nos dice que se conoce el valor de la derivada de x con respecto al tiempo, que es 2 para x igual a 1. Entonces el primer paso es derivar esto de forma implícita. Nos queda la derivada de y con respecto al tiempo igual a 2x, la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, como ya tenemos el valor de la derivada de x con respecto al tiempo, que es 2 para x igual a 1, entonces reemplazamos estos valores para poder encontrar la derivada de y con respecto al tiempo para un valor particular de x. Acá tenemos otro ejemplo que lo pueden analizar. Y las estrategias de solución de problemas de razón de cambio relacionada es básicamente así. La sugerencia es identificar las cantidades dadas y por determinar, que son los datos incógnitas, hacer un dibujo e indicar las cantidades.
escribir una ecuación, o si ya es una ecuación conocida, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, escribir esa ecuación. Luego aplicar la derivada implícita a esta ecuación y luego utilizar los valores conocidos para determinar el valor de la incógnita o de la razón de cambio requerida en este caso. Bueno, en esta tabla se tienen varios ejemplos de modelos matemáticos que incluyen razón de cambio. Bueno, tenemos también otro ejemplo que indica una situación problemática relacionada a razón de cambio. Nos dice, se bombea en el interior de un globo esférico a razón de 4,5 pies cúbicos por minuto. Calcule la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Entonces, analizando la información acá, tenemos primero la figura, que es un globo esférico. Entonces vamos a considerar el volumen de una esfera de radio R. Y también tenemos la razón de cambio del crecimiento del volumen, o sea, la variación del volumen con respecto al tiempo, que es 4,5 o en fracción 9/2. Y formulamos la situación que tenemos que determinar. Entonces, si sabemos la razón de cambio del volumen, nos pide determinar la razón de cambio del radio con respecto al tiempo para un valor particular del radio. O sea, cuando el radio es igual a 2, ¿cómo cambia o cuál es la velocidad de cambio del radio con respecto al tiempo? Entonces, considerando el volumen de una esfera, derivamos aplicando la regla de derivación implícita y nos queda de esta forma, de donde se puede despejar la razón de cambio del radio con respecto al tiempo, y como este es un valor conocido, sustituimos para un valor particular del radio y ahí obtenemos el valor de la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Bueno, en la siguiente sección vamos a estudiar aplicaciones de la derivada en básicamente lo que es el análisis de una función. Para poder analizar una función tenemos que identificar algunos elementos de una función que se podría dar. Para eso vamos a ver una función, por ejemplo, una función cúbica. Voy a escribir voy a representar y lo vamos a analizar. Por ejemplo, esta función cúbica. Bueno, ¿qué elementos podemos tener en una función cúbica o qué es lo que se puede analizar en una función cúbica? Podemos ver que una función es una relación entre variables en donde se puede tener la necesidad de ver en qué intervalos la función crece, en qué intervalos la función decrece y en qué otro intervalo la función crece. O sea, una característica de una función que probablemente se podría llegar a determinar. Otro elemento que se puede estudiar o analizar de una función es el valor máximo y mínimo, que son puntos en donde la gráfica de la función cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Cuando decimos que una función es creciente, cuando para valores de x que vayan aumentando, la función también vaya aumentando. Decimos que la función es creciente. Y es decreciente para valores de x cuando x va tomando valores mayores o va aumentando su valor, la función va disminuyendo. Entonces acá gráficamente podemos ver que en este intervalo la función crece, en este otro intervalo decrece y en este otro intervalo crece. Y estos puntos son llamados puntos críticos, ¿verdad? Es donde se da ese cambio de creciente a decreciente o viceversa. Otros puntos son las raíces. ¿Qué son las raíces de una función?
son los puntos donde la gráfica de la función corta al eje X. Acá voy a quitar los nombres, voy a disminuir un poco, cambiarle el color para que podamos ir viendo, ¿verdad? Bueno, estos puntos sería A y B. Los puntos A y B son llamados puntos críticos. Estos puntos que están en azul son llamados raíces, donde la gráfica le corta al eje X. Puede darse el caso de que no haya raíz, o que haya una raíz, o que haya dos raíces, o más de dos raíces, como en este caso son tres raíces. Otro punto de análisis es el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es un punto donde la gráfica cambia de concavidad. ¿A qué le llamamos concavidad? Le llamamos a esta abertura que puede tener la raíz, que puede ser hacia abajo, ramas hacia abajo o ramas hacia arriba. Decimos que es la función cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba. Entonces, cuando se da ese cambio de concavidad, se tiene un punto que se llama punto de inflexión. En este caso, corresponde a este punto que está acá, para este caso particular. Entonces, eso es lo que se hace con el análisis de función. Todo este análisis que les estoy mencionando se puede realizar mediante la derivada de una función, y que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, los extremos de una función son esos extremos que pueden ser un valor máximo o un valor mínimo. Entonces, por definición, si tenemos una función f definida en un intervalo que contiene a un número c, si esa función evaluada en c o f de c es mínimo de f en ese intervalo, quiere decir que el valor de la función para f es menor o igual que la función para cualquier valor de x distinto de c. Y si es mayor, si f de c es mayor para cualquier valor de la función, o sea, para cualquier valor de x distinto de c, entonces decimos que es un máximo, por definición. Bueno, acá tenemos un teorema que dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en ese intervalo. Bueno, entonces les decía con respecto a los extremos relativos que puede ser un valor máximo o un valor mínimo. Acá tenemos la definición al respecto. Lo que quiero ver con ustedes es cómo determinar la ubicación de esos puntos, ¿verdad? Para poder ubicar esos puntos tenemos que utilizar la derivada de una función. Acá este es un ejemplo en donde nos pide encontrar la derivada de cada una de las funciones en un determinado punto. Entonces, para esta función racional se aplica la regla de derivada de un cociente. Encontramos que está la derivada y se evalúa el valor de la derivada para un valor determinado de x, en este caso es 3. Entonces sustituimos en la expresión que es la derivada de la función y nos da valor 0. Bueno, acá tenemos la función valor absoluto, ¿verdad?, cuya derivada no existe porque el límite, si aplicamos límite para hallar la derivada, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho tenemos valores distintos, por lo tanto la derivada de esa función no existe. La derivada de una función trigonométrica, acá sí tenemos para un punto determinado, evaluamos la derivada para x igual a pi y nos da valor 0. Nada más es para analizar la derivada de una función en un punto determinado. Bueno, esta es la definición de punto crítico, como les decía, cuando cambia de concavidad, y podemos encontrarlo mediante la derivada de la función. Si la derivada de la función es igual a 0, quiere decir que en eso determina el punto crítico. Mediante la derivada entonces podemos determinar el punto crítico.
¿Cuál es la estrategia básica? Primero, se debe encontrar los puntos críticos. Para eso se puede utilizar una gráfica o la derivada de la función. Se evalúa f para cada punto de ese intervalo. Se evalúa cada punto en los extremos también, ¿sí? Bien, acá tenemos un teorema, dos teoremas en realidad. El teorema de Rowley, que nos dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, si f de A es igual a f de B, entonces existe al menos un número C en ese intervalo, en el intervalo abierto AB, tal que la derivada de la función evaluada en C sea igual a 0. Tenemos como ejemplo esta función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2. Tenemos que demostrar que la derivada de la función es igual a 0 en algún punto entre las dos intersecciones de x. Entonces primero vamos a hallar la intersección de la función con el eje x. Eso quiere decir que tenemos que hallar las raíces. Para hallar la raíz de una función se iguala la función a 0 y se tiene esta ecuación. Se resuelve la ecuación, se puede resolver por factorización o por fórmula, por la ecuación cuadrática. En este caso se factoriza y ahí tenemos dos valores de x, que es 1 y 2. Entonces ahí tenemos las raíces. Luego acá es nada más para evaluar nuevamente la función. Como la función tiene el mismo valor igual a 0 para los dos valores, entonces quiere decir que va a existir un punto C, de tal modo que la derivada de la función evaluada en ese punto sea igual a 0. Entonces, ¿cómo hallar ese punto? Para hallar ese punto se deriva la función y se iguala a 0. Entonces la derivada de la función f de x, que es x cuadrado menos 3x, es 2x menos 3, se iguala a 0 y se despeja el valor de x, que sale 3 sobre 2 o 1,5. Entonces para ese valor, eso indica que existe un valor de x en ese intervalo. 1,5 está entre 1 y 2, que hace que la derivada de la función sea igual a 0. Acá tenemos otro ejemplo en donde se plantea de la misma forma, ¿verdad? Encontrar un punto dentro de un intervalo que hace que la derivada de la función sea igual a 0. Bueno, otro teorema importante es el teorema del valor medio. Nos dice que si f es continuo en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe un número C entre A y B, tal que la derivada de la función evaluada en C sea igual a la pendiente de la recta que contiene a esos dos puntos, ¿verdad? Que está expresado de esta manera. Bueno, acá tenemos la demostración. Vamos a pasar directamente al ejemplo. Nos dice que se tiene una función f de x, que es 5 menos 4 sobre x. Determine los valores de c, el valor o los valores de c en el intervalo abierto 1, 4, tal que la derivada de la función sea igual a la pendiente que contiene a esos puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos, ¿verdad? Que son extremos del intervalo. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Son 1 y f de 1. F de 1 se puede hallar sustituyendo en la función x por 1, ¿verdad? Si al sustituir nos va a dar otra vez valor 1. Y la misma cosa con el punto 4 y f de 4. F de 4 hallamos sustituyendo en la función f de x el valor de x por 4 y nos da otra vez 4. Es una coincidencia, ¿verdad? No es que siempre van a salir iguales. Entonces f de 4 es 4 y f de 1 también es 1, y efectuando esta operación nos sale igual a 1. Quiere decir que la derivada de la función para un valor de c es igual a 1. ¿Sí? Entonces
Teniendo esto, podemos encontrar el valor particular de x, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar? Vamos a derivar esta función e igualamos a 1. Entonces la derivada de la función es 4 sobre x cuadrado y como vimos que la derivada debe ser igual a 1, igualamos a 1 y resolviendo esta ecuación nos queda que x puede tomar valores positivo 2 y negativo 2. Y se toma el valor positivo 2 porque es el valor que está dentro de este intervalo abierto. Bueno, el siguiente análisis que hacemos con la derivada es ver si la función es creciente o decreciente. Acá tenemos la definición de una función creciente que ya hemos visto en forma gráfica. Y el criterio de la función creciente y decreciente es la siguiente. Si tenemos una función f continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces si la derivada es positivo, el signo de la derivada es positivo, entonces la función es creciente. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y si la primera derivada es igual a 0, quiere decir que es una función constante. Entonces ese es el criterio de la derivada. De esta forma yo puedo utilizar la derivada de una función para poder determinar si una función es creciente o decreciente o es una función constante. Como ejemplo acá tenemos la función f de x. Entonces lo primero que hacemos es hallar los puntos críticos, ¿verdad? Hallar los puntos críticos. Con la primera derivada igualada a 0 tenemos los puntos críticos que son puntos donde x igual a 0 y x igual a 1. Acá en la gráfica se puede ver. En x igual a 0 y en x igual a 1 tenemos puntos críticos que pueden ser máximo o mínimo. Acá ya en la gráfica podemos ver de que este punto es máximo y este punto es mínimo. Bueno, ahora aplicamos el criterio de la primera derivada para poder decir que la función es creciente, decreciente o creciente en diferentes intervalos. ¿Cómo yo voy a formar los intervalos? Depende de estos puntos críticos, ¿sí? Valores antes de 0 hay un intervalo, ¿verdad? Quiere decir negativo infinito hasta 0. Después desde 0 hasta 1 es otro intervalo y desde 1 hacia adelante es otro intervalo. Entonces cuando tenemos los dos puntos críticos se forman tres intervalos en donde se puede analizar la función. ¿Cómo se analiza? Se toman valores de prueba. ¿Qué son los valores de prueba? Son valores que uno le asigna y que pertenecen a cada uno de los intervalos. Tomamos en este caso negativo 1 que pertenece al primer intervalo, valor 1 medio que está en el segundo y valor 2 que pertenece al tercero, ¿verdad? Lo ideal es que sean valores cercanos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, que no sea un valor muy grande, ¿verdad? Valores cercanos a los puntos críticos. ¿Qué hacemos después con estos valores? Evaluamos la función para ver el signo de la primera derivada. Si sustituimos la derivada x por negativo 1 nos da 6, que es un valor positivo. Si sustituimos el 1 medio nos da negativo 3 cuartos, que es un valor negativo. Y si sustituimos por 2 nos da 6, que es un valor positivo. Entonces, de acuerdo a esto y aplicando el criterio de la primera derivada, decimos que es creciente porque la derivada es positivo, decreciente porque la derivada es negativo y creciente porque la derivada es positiva. Así se determina o analiza una función en diferentes intervalos, si es creciente o decreciente. Bueno, ¿cuál es la estrategia entonces básica? Localizar primero los puntos críticos con la primera derivada, luego determinar el signo de la derivada de la función tomando valores de prueba de x y recurrir al teorema para ver si es creciente o decreciente. Bueno, tenemos ahora el criterio de la primera derivada que nos dice que si se tiene c como un punto crítico de una función f de x que es continua en un intervalo que contiene a ese punto c y f es derivable en ese intervalo, probablemente no en el punto c, entonces f de c puede clasificarse de la siguiente manera. Si la derivada cambia de negativo a positivo en c, entonces
ese tiene un punto mínimo, es un punto mínimo relativo. Si la derivada cambia de positivo a negativo en C, entonces f tiene un máximo relativo. Y si no cambia, entonces no es ni un máximo ni un mínimo. Este criterio entonces sirve para determinar si el punto crítico es un máximo o es un mínimo, mediante el criterio de la primera derivada. Entonces se analiza en el entorno de los puntos críticos. Si cambia la derivada, el signo de la derivada de negativo a positivo es mínimo, si cambia de positivo a negativo es máximo, y si no cambia no es ni máximo ni mínimo. Bueno, acá tiene un ejemplo para poder analizar y vamos a ver ahora lo que es concavidad, ¿verdad? Tenemos acá la definición, como les había dicho, la concavidad viene a ser el cambio que se pueda dar en una función. Si cambia de decreciente a creciente, se tiene una función cóncava hacia arriba. Si cambia de creciente a decreciente, es una función cuya gráfica es cóncava hacia abajo. Acá tenemos el criterio de concavidad, en donde se utiliza la segunda derivada. Si f es una función cuya segunda derivada existe en un intervalo y el signo de la segunda derivada es positivo, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. Si es negativo, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Bueno, acá tenemos una función racional en donde vamos a determinar su concavidad. Entonces el primer paso es hallar la segunda derivada. Derivamos una vez y derivamos una segunda vez. Entonces, con la primera derivada podemos hallar el punto crítico, ¿verdad? Entonces, ya es un proceso, ¿verdad?, que podemos realizar. Entonces, en este caso vamos a tomar nuevamente valores de prueba. Encontramos, igualando a 0 la segunda derivada, encontramos dos valores de x, positivo y negativo 1, ¿verdad? Esto determina tres intervalos, que son estos: negativo infinito hasta negativo 1, de negativo 1 a 1 y de 1 hacia el infinito positivo. Son tres intervalos. Entonces tomamos tres valores de prueba que corresponden a cada uno de los intervalos y verificamos el signo de la segunda derivada. Acá vemos que el signo es positivo, por lo tanto es cóncavo hacia arriba. En este valor de prueba la derivada es negativo, entonces cóncavo hacia abajo. Y para este tercer valor de prueba la segunda derivada es positiva, quiere decir que es cóncavo hacia arriba. Entonces es una forma de determinar la concavidad de una función. Y el siguiente elemento es el punto de inflexión. Como ya habíamos visto, es el punto donde la función cambia de concavidad. Acá tenemos la definición y el teorema relacionado que nos dice que si C y f de C es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces la segunda derivada evaluada en C debe ser igual a 0. O la segunda derivada no existe en x igual a 0. ¿Okay? Entonces, para poder determinar si una función tiene o no punto de inflexión, tenemos que hallar la segunda derivada de la función. Acá tenemos la función f de x, hallamos la segunda derivada y de la segunda derivada igualada a 0 tenemos dos valores de x en este caso, que es 0 y 2, y como son dos puntos determinan tres intervalos: desde negativo infinita hasta 0, desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta positivo infinito. Tomamos nuevamente valores de prueba para cada uno de los intervalos y evaluamos el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada acá es positivo, cóncavo hacia arriba; cóncavo hacia abajo; cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Bueno, el criterio de la segunda derivada, que es el último análisis que vamos a ver, nos permite determinar también si un punto crítico o un punto relativo es un máximo o es un mínimo. ¿Cómo se aplica este criterio de la segunda derivada? Tenemos que ver el signo de la segunda derivada para un valor c. Entonces, si el signo es positivo, quiere decir que el punto crítico es un mínimo.
si la segunda derivada evaluada en C siempre en el punto crítico es negativo, entonces el punto crítico es un máximo. Como ejemplo tenemos esta función, entonces determinamos los puntos críticos. Con la primera derivada igualada a 0 tenemos estos 3 puntos críticos en este caso, ¿verdad? Son 3 puntos críticos para este. Bueno, luego hallamos la segunda derivada, que es esta expresión, y evaluamos para esos puntos. Para el primer punto, negativo 1, ¿cómo se encontró el negativo 2? Evaluando la función, ¿verdad? Entonces así tenemos el punto, la coordenada del punto. Entonces evaluamos la segunda derivada, nos sale positivo, quiere decir que este punto es un punto mínimo. Este punto 0, 0, acá falla la prueba porque nos dice el teorema que si la segunda derivada evaluada en C es igual a 0, entonces este criterio no puede determinar o no se puede utilizar para determinar si es un máximo o mínimo. En este caso se tiene que usar el criterio de la primera derivada, que vamos a ver en este caso en particular. Y en el tercer punto crítico vemos que la segunda derivada es igual a 0, entonces se trata de un máximo relativo. Bueno, en el caso del punto 0, 0, vemos que la primera derivada aumenta en la izquierda y hacia la derecha, los dos aumenta. Quiere decir que en este punto no es un punto máximo ni es un punto mínimo, como podemos ver en la representación gráfica. Bueno, con esto cerramos la clase explicativa. Hemos visto lo que es derivada una función implícita, ¿verdad? Su utilidad en funciones que no se pueden expresar de la forma y es igual a f de x. Luego hemos visto la relación entre variaciones o razones de cambio de una variable y resolución de problemas. Y luego análisis de función, en donde vimos los siguientes elementos. Vimos puntos críticos que se puede determinar con la primera derivada igualada a 0. También se puede utilizar el criterio de la primera derivada para ver si una función es creciente o decreciente en un intervalo determinado mediante un valor de prueba. Luego el punto de inflexión, hemos visto también el punto de inflexión, se utiliza la segunda derivada para hallar el punto de inflexión. La segunda derivada igual a 0 me permite determinar la coordenada del punto de inflexión. También el criterio de la segunda derivada me permite ver si un punto o un punto crítico es un máximo relativo o es un mínimo relativo. Espero que esta presentación les sea de utilidad y nos vemos oportunamente.